Okay. Hola, buenos días, everyone. Hola, buenos días a todos. Unfortunately, I don't speak Spanish. Desgraciadamente no hablo español y haré mi presentación en italiano, excepto el título de la conferencia que es en inglés. Hablaré en italiano y tendré una interpretación simultánea en vuestro precioso idioma. Thank you for this. Gracias a los organizadores por esta facilidad. Mi presento Me presento en pocas palabras. Soy investigador y profesor en la GED de Ginebra. GED es un acrónimo, una abreviatura que significa Haute École de Art et Design, Gran Escuela de Arte o Alta Escuela de Arte y Diseño de Ginebra. Y en Ginebra me ocupo de la investigación y también enseño un poco en el departamento de moda y diseño de esta GED, que hace diseño de moda, accesorios y joyería. Lo que os quiero contar hoy forma parte de mis centros de interés principales en términos de investigación y se trata de la experiencia. Ahora voy a intentar explicaros lo que entiendo por experiencia. La experiencia me interesa desde el punto de vista cultural. Por lo tanto, ¿por qué se habla tanto de la experiencia actualmente? Y cómo esta noción de la que se está hablando tanto influye en la manera de crear la moda, de ver la moda, de mirar la moda, pero también otras disciplinas que son cercanas a la moda, como el diseño de objetos, de productos, de servicios, de interacciones, sin olvidar que otros ámbitos, otros campos del saber y de la creatividad, como la arquitectura o incluso el arte contemporáneo, han empezado a hablar del tema de la experiencia y a poner en práctica la experiencia desde hace décadas, mucho antes que la moda y el diseño de los objetos se interesasen por este tema. Así pues, querría daros algunas claves, algunos puntos fundamentales para demostrar cómo la experiencia se ha convertido en uno de los temas fundamentales de la cultura general y cómo estas disciplinas se están alimentando de la experiencia con el fin de crear, con el fin de evolucionar, para imaginar nuevos escenarios, nuevos productos, nuevos enfoques de la creatividad. Por todo ello, he llamado a mi conferencia o a esta presentación Cultural Brands, Fashion and Design. Partimos de la cultura y luego veremos qué sucede en la marca, en las marcas de moda, la marca de objetos, la marca de cualquier tipo de cosa, la moda en particular, y el diseño como diseño de objetos, o gráfico o incluso del espacio interno, interior, diseño de interiores. Y otra cosa que se suele considerar como un elemento muy banal, pero que para mí es muy importante en mis ámbitos de interés, es el espacio de venta. Allí donde una marca tiene que vender un producto, por ejemplo, un producto de moda, hablando con una cultura local. Es decir, en el espacio en el cual la marca se dirige a un cliente potencial utilizando los códigos y el idioma de la cultura local. En España, Italia, Alemania, Francia, Suiza, Japón, China, Camboya, todos ellos tienen maneras distintas de contar la moda, el diseño, así como las demás disciplinas creativas. Y no solo estoy hablando del lenguaje verbal, de la palabra que se utiliza para hablar con los demás. Hablo del lenguaje en términos de colores, de formas, de texturas, de volúmenes, de maneras de acercarse o de enfocar el objeto, el espacio de venta, que parece un espacio, un ámbito muy banal, es una tienda, una caja llena de productos que se venden y se pagan, pero en realidad cuenta muchísimas cosas de la cultura y sobre todo de la cultura creativa en la cual se encuentra situado.
partiendo de para partir de aspectos específicamente culturales, tenemos que remontarnos a los años 30 del siglo pasado. La primera foto que veis a la izquierda viene de los años 30 del siglo XX y nos cuenta cómo se utilizaba la radio en aquella época. La radio era algo, era una cosa, era un mueble, un pedazo de madera que contenía el mecanismo de la radio, y la radio la escuchaba toda la familia en el mismo momento, de la misma manera. Y se escuchaban las mismas cosas. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque esta manera de escuchar la radio ha sido uno de los elementos desencadenantes de la moda del siglo XX. En el momento en que la radio ya no es un gran mueble en el centro de un salón, de una casa, sino que se convierte en un elemento portátil. Las radios se vuelven pequeñas, como podéis ver a la derecha. Estamos hablando del año 1947, cuando se inventa el radiotransistor. La radio se vuelve pequeña y ¿qué sucede? Pues que cada uno puede llevarse la radio a su propio espacio privado. Así pues, estos dos niños, que en los años 30 escuchaban la radio con sus padres, en el año 1947 ya tienen más o menos 20 años o algo más y tienen su propia radio portátil. La escuchan en su espacio privado y a menudo con algunos amigos. La cultura de la época no era todavía, no estaba todavía tan en contacto con la música pop como lo estamos nosotros ahora. Por lo tanto, los discos casi eran productos de lujo. Se escuchaba sobre todo la música a través de la radio. ¿Y qué pudimos ver en los años 40? Pues que el público joven, los adolescentes y después de los 20 años, empiezan a desarrollar comportamientos sociales de moda, de estilo, basándose en el tipo de música que escuchan con sus amigos. Esto es lo que sucede. Cuando se escucha cierto tipo de música, se desarrolla un estilo que se coordina o que va a juego, por decirlo así, con este tipo de música. Y todo esto lleva a la generación de tribus sociales o subculturas. Como han llegado a denominar los investigadores de los estudios culturales. ¿Qué significa todo esto? Pues significa que la superficie del cuerpo se convierte en algo que comunica no lo que comunicaba antes de estos años 40, es decir, una procedencia social, rico, pobre. La cultura de procedencia de la familia, de origen, en los años 40, 50 y luego de manera multiplicada en los años 80 y 90, cuenta el punto de vista del individuo, la personalidad del individuo, el carácter del individuo. Se lee esta información en la superficie del cuerpo. De alguna manera, lo que queda fuera, lo que está fuera, empieza a contar lo que está dentro. Mi punto de vista, mis ideas, os las cuento a través de la superficie de mi cuerpo, la superficie vestida de mi cuerpo. La semiótica, que es mi perspectiva principal. Yo vengo del campo de la semiótica, mi formación básica viene de la semiótica. Habla de este fenómeno como de una especie de con un collage identitario, como un collage que se hace en casa. Se cogen varios elementos y se utilizan para contar un mensaje que representa un punto de vista. Es decir, la moda se convierte en uno de los soportes identitarios más fuertes a partir de los años 40, mientras que antes de este periodo hablaba esencialmente de clases sociales, de estatus económico
y casi también el nivel cultural u otras cuestiones fundamentales como soltero, casado, soltera o en pareja. Este tipo de información social. Aquí ya estamos hablando de identidad, es decir, que la superficie corporal y la moda se convierten en soportes de la identidad. Basados en este modelo, aquí tenemos un anuncio de moda de un diseñador de moda que se llama Daniel, que a lo mejor conocéis. He encontrado una muy bonita. Es muy bonito este anuncio. El estilo, su estilo, pero sobre todo porque nos cuenta lo que se ha utilizado en Occidente como modelo para imaginar el cuerpo, e incluso el modelo para imaginar la moda. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es una estructura interna recubierta de una superficie externa que la cuenta, es decir, dentro encontramos el mecanismo, lo que nos hace funcionar como individuos, los huesos, los músculos, la sangre, etc. Y fuera hay una piel que nosotros maquillamos, os cortamos el pelo, es la piel del cuerpo, más una segunda piel que corresponde a la moda y que cuenta el mensaje que esta estructura interna genera. Si lo pensáis bien, el objeto no es demasiado distinto. Un ejemplo incluso demasiado fácil. Aquí tenemos un objeto creado por una estructura interna de la que no sabemos nada y de la que no entendemos nada. Y una piel externa que nos cuenta ¿qué nos cuenta? Pues nos cuenta un mensaje creativo, filosófico, estético, pero no su función, no nos habla de su función. Siempre, cada vez nos habla más desde un punto de vista estético y creativo. Y esto es exactamente lo mismo que sucede aquí. Así pues, la superficie externa cuenta algo que cada vez tiene menos que ver con la estructura interna. Si miráis la parte derecha de la foto, tenéis dos ejemplos de diseño mucho más recientes. No solo como estética y como estilo, sino que también cuentan un concepto, una concepción más reciente del diseño. Mirad la pequeña calculadora de la marca Lexon. Podéis ver en la superficie sencillamente una serie de símbolos, de números, y si cogéis el objeto y lo miráis de perfil, casi no hay ningún grosor. Es tan fino que parece una hoja de papel. Parece algo muy banal, pero en realidad estoy describiendo una cosa que niega lo que os acabo de contar. Ya no existe esta estructura interna, un mecanismo y una piel que la cuenta. En el diseño moderno, más bien contemporáneo, la piel se ha convertido en la estructura, porque desde el momento en que el diseño se convierte en algo electrónico y digital, la noción del cuerpo, del mecanismo, de engranaje, desaparece. Tenemos una superficie que consta de señales o de signos que cuenta una función del objeto y ya no reconocemos una parte interna del objeto con un mecanismos y engranajes. Es como si el cuerpo hubiera salido completamente de la noción contemporánea del objeto, el carácter físico del cuerpo. El objeto se ha reducido a un signo. Ahora volvamos un poco a la moda. Pensad en el valor que puede tener esta frase si la llevamos o la transportamos al ámbito de la moda. Y con qué frecuencia leemos en los libros, en los artículos y en los periódicos críticas de la moda que ha reducido el cuerpo a un señal, la delgadez, la anorexia, para hablar de cuestiones delicadas y extremas que tienen que ver con la salud del individuo, pero también a nivel de estética. Escuchamos y leemos tanto en los ámbitos académicos como populares, hasta qué punto la cultura se ha identificado con la imagen, con el estilo, con el signo, y hasta qué punto el carácter físico, la experiencia, la parte carnal de la cultura quede olvidada en provecho de la apariencia y de la superficie. Si miramos la última foto de esta diapositiva, abajo a la derecha, tenemos otro ejemplo interesante.
porque todavía lleva más lejos el discurso de Simek en el caso del Exxon. Este objeto, que ni siquiera puedo describir como un objeto, estoy pensando en el teclado que veis en color verde en la foto, ya no tiene una dimensión física. Es luz, es pura luz, puro signo. No, ni siquiera es un objeto fino con la calculadora de antes, con dibujos escritos en su superficie y un cuerpo que casi ya no existe. En el caso de este teclado, el cuerpo literalmente no existe. Solo tenemos un área, una superficie sensible, interactiva, que nos permite acceder a una función, nos permite desencadenar una función. Por lo tanto, el cuerpo se ha vuelto ausente, ya no es invisible, es ausente. Roland Barthes, un semiólogo francés muy conocido y con un punto de vista muy preciso en lo que respecta a la moda, ha hablado en estos términos de la metafísica occidental del cuerpo. ¿Por qué metafísica? ¿Cómo se cuenta el cuerpo más allá de su apariencia? Y dice, en un momento dado, lo que sucede en la cultura occidental, y simplifico su pensamiento, es una separación dicotómica muy radical entre una superficie que cuenta lo falso y un interior que contiene lo verdadero. Pensadlo bien. ¿El alma dónde está? Está dentro, en el corazón, dentro del cuerpo. La inteligencia dónde está? Está dentro, en el cerebro. En cambio, lo que vemos fuera es simplemente lo que le damos a los demás. Es decir, lo que ponemos en un espacio público para enviar un mensaje, para contar un punto de vista, de alguna manera para decir quiénes somos. El estilo forma parte de este ámbito, de este universo. Después Barthes nos dice también que por esta razón la superficie está considerada como sucia y lo interno está considerado como puro. Por lo tanto, la imagen está considerada como vulgar y lo interno como algo preservado, algo puro, algo que hay que defender, algo que no se aleja demasiado de lo que se está contando respecto a la moda. Es decir, la reducción a signos, la reducción a la estética, la reducción a la pura imagen. Al contrario de lo interno, que ya no se ve, de lo que ya no se habla, cada vez más delgados, más estilizados. Bien, este mecanismo cultural no ha tenido un desarrollo lineal. Las reacciones respecto a esta orientación del diseño de la moda empezaron a manifestarse también el mercado de las disciplinas creativas a partir de los años 80, fines de los 80, principios de los 90. Os voy a dar 2 o 3 ejemplos de diseño y de moda para que tengamos algo que nos materialice un poco estas ideas que estoy intentando transmitiros. La primera parte de la diapositiva, a la izquierda, los objetos. Tenemos Do Create, que es un spin-off, como se dice en inglés, un proyecto nacido dentro del grupo Drog Design, que es un grupo holandés en los Países Bajos. Do Create es un pequeño colectivo de diseñadores que crea, a principios de los años 90, toda una serie de objetos que tienen que ser terminados por el usuario. Es decir, ya no se compra el sillón terminado, listo para ser expuesto como un signo, como un objeto, para decir lo refinados que somos, lo bien que decoramos nuestro apartamento, nuestro piso. Este sillón tiene que terminarse a martillazos por parte del usuario final. Es decir, que Do Create se inventa toda una serie de objetos, algunos no necesitan martillazos, afortunadamente, toda una serie de objetos que requieren que el usuario se convierta en autor o por lo menos coautor de lo que ha comprado. Tiene que participar en el diseño del objeto para hacerlo un poco más parecido a lo que él mismo espera de ese objeto. Tokunya Shoka, que
debes conocer, bueno, en aquella época era un joven diseñador emergente, diseña este sillón pocos años después, siguiendo otro principio. Nos situamos más o menos en el mismo terreno, es decir, que este objeto se vende como un cubo de papel de arroz, bueno, aunque luego ha sacado versiones en otras fibras, que adopta esta forma final solamente a través del uso, es decir, sentándose en el cubo se le da la forma que obtiene al final. Así que ya no somos nosotros quienes decidimos la forma que le damos a la silla, sino que el uso de la silla la transforma. Y con esto nos acercamos a una de las dimensiones más centrales o más fundamentales del concepto de experiencia que querría comunicaros. Es el uso prolongado en el tiempo crea el objeto, o por lo menos contribuye a la creación del objeto. Después hay otra forma de experiencia, de la que os daré dos ejemplos. El primero es la foto arriba en el centro y el segundo es la casa Martin Margiela, diseñador flamenco de origen belga que se trasladó después a París y que al final bueno, pues creó su propia casa de moda hasta hace pocos años. Actualmente es John Galliano el que se ocupa de esta marca. En todo caso, uno de los diseñadores trabaja en el campo del objeto y otro en el campo de la moda, pero ambos han introducido algo todavía más sutil y quizá todavía más inesperado en el ámbito del diseño comercial, objetos o ropa. Es decir, un tipo de experiencia que ya no tiene que ver con el uso físico del objeto, los martillazos en el sillón o el uso de la silla de papel. Pero, como los dos primeros ejemplos, estos dos últimos requieren una forma de participación, que en este caso será cognitiva, es decir, Rock Design nos propone un objeto que no existe, que no es ni un banco, ni una silla, ni un sillón, si queremos clasificarlos en una categoría. Pero sobre todo no entendemos cuál es su material: plástico, madera, mármol, resina. ¿Qué es? No lo sabemos. Hacen todo lo que pueden para borrar los signos que identifican ese objeto. Y sobre todo tenemos que preguntarnos o hacernos preguntas para saber qué sentido tiene este objeto. Primero, ¿qué función tiene? ¿Cómo lo uso? Vamos a ver. Y luego, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué diseñar un objeto de este tipo? Martin Margiela funciona de la misma manera. ¿Por qué cubrir la cara? Si la moda existe para hacernos más guapos, para darnos un estilo, ¿por qué diseñar un vestido que se tiene que sujetar? ¿Por qué diseñar un vestido que no muestra las formas del cuerpo? No entiendo su sentido ni su forma. ¿Por qué este vestido se parece a una bolsa, a un saco? ¿Por qué no es bonito? ¿Por qué no es elegante? ¿Por qué no es un traje de chaqueta? ¿Por qué no es una camisa? ¿Por qué no es una corbata? ¿Por qué no es una chaqueta? Todos estos porqués dan origen a la forma que propone este diseño en procedencia de la experiencia. Nosotros, como usuario final, tenemos que participar en el proceso creativo, intentando entender, intentando dar esta información. Antes os he hablado vagamente de la cuestión del arte contemporáneo. Aquí nos acercamos a una de las dimensiones fundamentales del arte contemporáneo, es decir, la toma de conciencia. El arte contemporáneo, 9 de cada 10 veces, funciona siguiendo este principio: cierta dosis de ambigüedad que nos obliga a tomar conciencia de un fenómeno artístico que nos lleva a preguntarnos: ¿es un genio o es una tontería? ¿Es precioso o es horrible? ¿Es útil? ¿Es inteligente? ¿Es intelectual? La obra no nos lo dice. Si pensamos, por ejemplo, a los cimientos del arte contemporáneo o al nivel del arte conceptual, pensamos en Duchamp, que era la belleza para Duchamp. El váter de Duchamp era bonito, era interesante, era sensacional.
era radical, era revolucionario. Esta ópera también estimulaba un proceso emocional, una inversión, una implicación del sujeto que tiene que encontrar respuestas a las preguntas que la obra, o hablando del objeto en este caso, deja abiertas. Este objeto no me dice soy una silla, me dice soy una creación. Y después, bueno, tú como usuario ya verás cómo me vas a utilizar y cómo me vas a entender. Esta cuestión que se inició en movimientos de diseño incluso marginales, fuera del diseño comercial ligado al estilo, también ha llegado a la marca en un momento dado. Estos ejemplos de diseño, de objetos y de modas que nos piden una participación no son tan distintos de lo que está sucediendo con las marcas actualmente. ¿Y por qué motivo? Por la misma razón por la cual Barthes hablaba de metafísica occidental del cuerpo en términos de una parte externa sucia, vulgar, y una parte interna pura, ligada a la verdad. ¿Qué está sucediendo aquí a Madonna? Madonna se encuentra con pocos meses de diferencia. Protagoniza una campaña publicitaria para Versace, una marca italiana, y después una marca holandesa, H&M. Pero no es solo Madonna la que identifica esta campaña. Aquí tenemos a Madonna vestida con un traje de chaqueta, en los dos casos de color beige, en los dos casos en un ambiente que parece una oficina, bastante elegante, en gris y azul en los dos casos. En los dos casos Madonna es rubia y en cambio los fotógrafos son muy distintos y las marcas son muy distintas. Tenemos a Mario Testino por una parte y Steven Klein en la otra parte. ¿Qué os quiero decir con estos dos ejemplos, poniéndolos uno al lado del otro? Pues que es muy difícil, incluso para una marca, defender una identidad basándose solamente en la imagen, en el signo. Del mismo modo, era muy difícil para Drug Design, Do Create, Yoshioka y Martin Margiela defender el valor del diseño basándose en el estilo solamente. Tiene que suceder algo más denso, algo más profundo, algo más ligado a la experiencia, a la emoción. Es decir, simultáneamente emotivo, afectivo, intelectual, participativo. Es decir, una implicación del sujeto que vaya más allá de la superficie. ¿Y por qué? Porque estamos rodeados de signos, rodeados de imágenes, e incluso la teoría de la información, me remito a Umberto Eco en los años 80, nos dice que cuantos más signos tengamos, menos valor tienen estos signos. Es decir, cuantos más elementos tenemos en un sistema, más acabamos interpretando los elementos del sistema como ruidos, o como ruidos, noise, demasiada información, como dicen los ingleses, too much information, y ya no entendemos nada. Y esto concierne también a la marca. El signo ya no es suficiente para identificarla y para defender el valor de la marca. Alguien como yo, que pasa todo su tiempo mirando soportes de diseño de moda, comparando marca con creación, más de nicho, más específica, más particular, probablemente se dará cuenta inmediatamente que la estética de Versace para Mario Testino no se puede comparar con la estética de H&M. ¿Por qué? Porque la luz, los volúmenes, los retoques de la foto, la perspectiva, el enfoque, cuentan otras cosas, incluso la cultura del cuerpo, la visión del individuo, nos cuenta cosas distintas. Es otro tipo, pero otro tipo de público, pienso muchos compañeros y amigos, ven a Madonna en traje beige, Madonna, guapa, famosa, estrella del pop, y la moda. Versace y H&M
acaban siendo identificados con valores muy similares y por lo tanto a Versace le cuesta mucho defender un precio, un posicionamiento e incluso un patrimonio, un legado que viene de una historia pues particularmente prestigiosa. Estos ejemplos son muy distintos, a lo mejor demasiado distintos para ayudaros a entender lo que es la experiencia. Así que creo que voy a entrar un poco más en detalles técnicos sobre lo que puede ser la experiencia si queremos no solo contarla, sino también analizarla. He pensado en un señor con un nombre impronunciable, se llama Michales Ingelfrüder, impronunciable efectivamente, georgiano, y trabaja en Chicago, donde es investigador en la universidad, y desde hace muchos años trabaja en un concepto bastante útil para muchos y también interesante. Es el concepto del Optimal Experience. Es un concepto dedicado a entender lo que quiere decir experiencia en el sentido más alto y más convincente del término. Y esta persona analizó la vida, o más bien pequeñas experiencias de personas que determinan la experiencia vivida como algo excelente o que la describen así. Entonces ha intentado entender qué va a hacer que una experiencia sea excelente, tanto en sentido psicológico como emotivo o afectivo, incluso científico. Así pues, empezó a formalizar un modelo. Cada año saca un libro que profundiza un poco más en la definición del modelo. Estos elementos vienen de Flow, The Psychology of Optimal Experience, el primer libro que presentaba el modelo de manera completa y describe la experiencia en términos de retos que llegan desde el entorno. Pasa algo que plantea un reto que viene del entorno y luego unas competencias para asumir este reto. Competencias del individuo. Imaginad una situación de cualquier tipo, por ejemplo, hay retos que vienen desde fuera. Voy a dar mi caso, que es fácil porque lo estoy viviendo. Tengo aquí un público que no habla italiano y yo estoy hablando italiano, pero estas cosas las he leído en inglés. Y en general las escribo y las enseño en francés. Esto ya es todo un reto. Tengo que hablar italiano sabiendo que tengo una estupenda intérprete, muchas gracias, que transforma todo esto en español, pero me preocupo porque ella pueda entender los términos científicos, psicológicos que se han imaginado en Chicago por este señor del nombre impronunciable. Así que mi discurso no es el más sencillo que pudiera hacer. Se está convirtiendo en un reto que me viene desde fuera. Afortunadamente, pues tengo competencias que puedo utilizar en este contexto, así que estamos en el eje horizontal de este esquema. El italiano es mi idioma, perfecto. He contado estas cosas muchísimas veces. Suelo tener público extranjero frente a mí. He hablado de estas cosas en China, en Estados Unidos, en Europa. Así que más o menos sé cuál es el vocabulario que es compatible con mi público. Pero quizás después, y espero que así sea, me haréis algunas preguntas a las cuales no sé si podré responder o no. Otro nuevo reto que me llega desde el entorno externo. Y este nuevo reto quizá me exija competencias superiores. Así pues, este equilibrio entre retos y competencias es lo que llamamos la experiencia óptima. Es decir, el momento en que el individuo experimenta el mayor grado de satisfacción porque existe una equivalencia entre lo que debe resolver y lo que sabe resolver. Así que esta zona verde que veis en el gráfico nos cuenta este momento de encuentro, este momento de equilibrio. ¿Cuál es la dificultad? Pues la dificultad, que también supone la parte más bonita de este enfoque, es que este equilibrio es dinámico, no es fijo. Es decir, os ayudo con otro ejemplo. Un juego de vídeo, un videojuego. Empezamos a utilizar un videojuego de monstruos. La finalidad es matar al monstruo.
El monstruo es el reto que nos viene desde fuera y vosotros tenéis unas competencias, sabéis utilizar el joystick, la interfaz del juego y conseguís matar al primer monstruo, el segundo monstruo y el tercero también. En un momento dado os aburrís. Así que vuestras competencias se vuelven demasiado altas para el tipo de reto que el juego se está planteando. Solo que al cuarto, quinto, décimo monstruo que habéis matado, accedéis al nivel número 2. Y ahí los monstruos son mucho más fuertes e incluso invisibles. Mucho más difíciles de matar. Por lo tanto, necesitáis unas competencias mucho más altas y poco a poco aprendéis a utilizar el juego y adquirís nuevas competencias. Por eso, la flecha punteada en el centro de la zona verde demuestra que este equilibrio siempre progresa hacia arriba. Es como si la atención y lo que llamaríamos la excitación del usuario se tuviese que recibir estímulos continuos procedentes de otros retos para poder desarrollar nuevas competencias. Esta cuestión, que parece tan complicada y tan intelectual y científica, en realidad se aplica perfectamente a ejemplos aplicados muy banales, a los que podemos acceder de manera corriente. Desde el momento en que existan 10 parámetros fundamentales para identificar la experiencia. Y esto nos sirve para el diseño de cualquier tipo. El primer elemento es tener metas claras o finalidades claras. Cuando imaginamos un entorno o un objeto, es fundamental para generar una experiencia interesante que los fines, las metas estén claros. Yo entro aquí y lo primero que tengo que entender es qué puedo hacer aquí, dónde está la entrada, dónde está la salida, para qué sirven estos objetos, cómo los puedo usar, qué puedo obtener en términos de placer o de interés de este entorno en el que me encuentro. El diseño suele tener un papel fundamental en este sentido. Rencolas, trabajo mucho como diseñador de interiores, pero todavía más como arquitecto en torno a estas cuestiones, reinventando la simbología de la señalización del espacio. Por eso he utilizado su trabajo como primer ejemplo. Otro elemento fundamental es la posibilidad de tener un feedback inmediato en la situación de uso. Este es un experimento que podéis hacer muy fácilmente con un ordenador cuando no está al día. Esto me sucede a mí, por ejemplo. A veces me tengo que retocar imágenes que pesan mucho, muy grandes. Intento quitar una mancha y el ordenador reacciona después de 1, 2, 3 o 5 segundos. En este intervalo de tiempo de 5 segundos, yo no entiendo si lo que he hecho ha tenido un efecto o no. En el uso de un espacio, de un entorno, esto puede convertirse en un término importante para definir la experiencia o la experiencia ausente o la falta de experiencia en este contexto. Por eso muchos diseñadores contemporáneos y muchas marcas y muchos productores de diseño contemporáneo trabajan justamente en la inmediatez, lo que se llama en inglés responsiveness. Y aprovecho para decir a quien pueda acercarse a Suiza el 24 de marzo, que no creo que seáis muchos, pero bueno, os quería decir que estoy organizando un seminario en la JET de Ginebra, una reunión, un seminario sobre este tema de la responsiveness. Todo lo que se puede hacer en tiempo real en la moda. El trabajo de Jin Gao está inspirado en este principio, aquí a la izquierda. Son prendas que reaccionan en tiempo real a la humedad del cuerpo, por ejemplo, al calor del cuerpo, o puede reaccionar también al entorno, a lo que les rodea. A la derecha, estos diseñadores han encontrado un sistema a través del cual se puede
dibujar el objeto con los gestos en el espacio. Se puede construir un objeto, así que el diseñador crea con las manos, sin tener una materia en las manos o ningún material, simplemente imaginando el objeto como un volumen en el espacio. No es muy distinto este principio al principio desarrollado por Patrick Juin a principios de los años 2000. Con este principio de prototipaje rápido, Juin conseguía ver el objeto emerger o surgir de una bañera, vamos a decir, de resina líquida. Esto es muy importante porque nos proporciona la posibilidad de crear objetos muy complejos. Pero pensad también lo que esto supone en términos técnicos o productivos. Quizá vosotros mismos tengáis esta experiencia con este tipo de tecnología. Ya no nos vemos obligados, o ya no estamos obligados a recurrir a la industria para crear un prototipo. El prototipo lo podemos crear perfectamente en el estudio del diseñador. Otras marcas como Nokia, una de las primeras en hacerlo, aunque ahora ya hay muchas más, habían desarrollado instrumentos que permitían obtener información radio por wifi del espacio que informaban sobre los productos que enfocaba el dispositivo en cuestión. El equilibrio entre reto y capacidad, que ya he descrito bastante bien antes, no me ha permitido acentuar el equilibrio entre el reto y la capacidad cognitiva. Hablamos de cosas muy concretas, como utilizar un videojuego. Se trata de aplicar el mismo principio al diseño, aunque sea solo para concebir la apariencia, la superficie del objeto o de la prenda. Hablamos de equilibrio entre reto, que proviene del objeto, que no se hace entender inmediatamente, no entendemos exactamente lo que es. El primero es un descodificador para la tele vía cable, y la segunda es una producción de moda, obviamente, de un diseñador que utiliza la ambigüedad como principio creativo, mientras que la tercera, fotografía, es una exposición que tuvo lugar en 2010 en el Centro Pompidou de París y que recogía o que albergaba 9 ejemplos de exposiciones en torno al vacío, desde Yves Klein hasta los años 2000, años 90, comisarios internacionales que han expuesto un concepto ligado al vacío. Muchas veces, cada vez este vacío respondía a cosas muy distintas. Unas veces era la ausencia de obra, otra vez era el concepto de la ópera, otras veces era el discurso crítico político respecto a un museo que no da bastante dinero para el arte, y como respuesta de provocación pues no se exponía nada, solamente una habitación vacía. Todos eran ejemplos de vacío. Ahora bien, el visitante de esta exposición paga una entrada de 10 euros al Centro Pompidou para acceder a 9 salas vacías. Y la didascalia al principio de la exposición nos dice lo que tenemos que imaginar para interpretar lo que hay en estas salas vacías, porque la primera era la sala vacía de Yves Klein de los años 40, la segunda era la sala vacía de Aracema de los años 90 en Basilea. Son vacíos distintos. Así pues, este aspecto, este carácter de experiencia consiste en sacar de nuestra cultura, de nuestros conocimientos, ideas que nos permitan participar en la exposición en cuestión. De la misma manera, debemos entender cómo adueñarnos de este vestido, porque no es fácil hacerlo ni entenderlo, ni siquiera encontramos qué interés puede revestir una creación de este tipo en el ámbito de la moda. Otras situaciones tienen que ver con la posibilidad de permanecer concentrados.
algo que a lo mejor estáis experimentando también vosotros en este momento. Son situaciones de diseño que nos permiten permanecer en la esfera de lo que está sucediendo, olvidando el contexto exterior. Esto fue un evento organizado por Random Luxury en París durante la Semana de la Alta Costura. Se trataba de un colectivo de diseñadores de moda que imaginaron un evento en torno a la comida, es decir, hablar de su sensibilidad de moda de manera sensorial a través de la comida, y para ello reprodujeron pequeñas cabinas completamente recubiertas de espejos como si fueran salones de alta costura, los salones históricos de la alta costura de París, dentro de los cuales se saborea una mezcla de ingredientes, de formas, de colores que cuentan una idea del lujo, una idea de la moda. ¿Por qué? ¿Y por qué los espejos? Pues porque en este pequeño espacio nos enfrentándonos a lo que estamos haciendo. No nos distrae nada, ni la ventana, ni el público, ni el que tenemos al lado. Estamos nosotros con nosotros mismos y vemos exactamente lo que está sucediendo en nuestra cuchara, en nuestro tenedor, en nuestro plato, hasta que tenemos la experiencia gustativa de lo que se nos ha ofrecido para comer. Es decir, concentración en la situación actual. Algo es fundamental para hablar de experiencia. Y una idea muy cercana es la idea siguiente, que tiene que ver con la ausencia de autoobservación. La idea es olvidar que uno se ha mirado, y para ello es fundamental perder el control. ¿Por qué estas imágenes de arquitectura? En realidad no es un proyecto de arquitectura pura, es un proyecto de arquitectura aplicada a una tienda de Calvin Klein, comparado con el diseño de una iglesia. Ambos han sido diseñados por John Powson, que es un famoso conocido arquitecto minimalista. Powson, como otros arquitectos de su generación, se inspiró mucho en Japón y en la arquitectura sagrada de Japón. Y en esta arquitectura sagrada, ¿qué sucede? Pues casi nada, pues que se trata de espacios vacíos en los cuales el diseño de la luz, del espacio, del volumen, intentan crear las condiciones ideales para que el visitante pueda encontrar una dimensión de soledad consigo mismo, capaz de expandir sus capacidades de experimentar al máximo. Es decir, lo lleva a un nivel de percepción máxima en relación con lo que sucede a su alrededor. Me parece muy interesante que cuando este enfoque se aplica a la moda, por ejemplo, Calvin Klein, en este caso, en esta tienda, en la parte baja de la diapositiva, donde John Powson intenta crear las condiciones gracias a las cuales el usuario se va a encontrar solo en presencia del producto, de su material, de sus detalles, de todo lo que el objeto de moda representa. Y no está en presencia del logotipo, de la publicidad, de la marca, de la modelo que representa la marca. Simplemente se encuentran en un vacío, en el vacío del espacio y ante el carácter físico del producto. Es decir, se proporciona la experiencia del producto a través del producto mismo. No se cuenta el producto con la cara de Kate Moss, por ejemplo. Una idea, como decía hace un momento, ligada a la espontaneidad del autocontrol. ¿Por qué? Pues la ausencia de autoobservación significa que cuando estoy en esta situación ya no presto atención a lo que hago, a cómo voy vestido, a cómo me expreso. Estoy aislado del contexto y estoy concentrado en la experiencia actual. Esto sucede, para retomar un ejemplo que he utilizado al principio, sucede en el contexto de los videojuegos. Antes he dado un ejemplo particular de los videojuegos, que es la consola Wii de Nintendo, que utiliza el carácter físico del juego, porque ya que actuamos con nuestro cuerpo, ha reducido al mínimo la parte física y tecnológica del juego. Ya no tenemos accesorios complicadísimos y nos perdemos en el movimiento, buscando movimientos que son completamente intuitivos.
vemos en la pantalla una partida de tenis y utilizamos el gesto que reproduce el gesto que haríamos si estuviésemos jugando al tenis. Pero no tenemos ninguna raqueta, no tenemos ninguna pelota. Y se trata simplemente del uso intuitivo del gesto, que es lo que interesa a Nintendo en este caso. Hay una necesidad de autocontrol porque son gestos conocidos, forman parte de nuestra cultura, forman parte de nuestra cultura diaria. Conocemos ya estas maneras de actuar. Siguiendo con los 10 parámetros para describir la experiencia, tenemos la fusión con el contexto. El primer ejemplo sigue siendo de Yasuhiro Yoshioka, que he citado antes, el que había hecho la silla de papel de arroz. Aquí realiza un espacio para Lexus en la Semana de Diseño de Milán. En esta showroom para Lexus, Yoshioka intenta materializar el ambiente. Utiliza un sistema de microfibras muy ligeras, semitransparentes, que bajan del techo de este espacio para hacer que el ambiente sea denso y para darnos la impresión de estar en fusión total con el entorno. En la moda, Louis Vuitton hace poco, todavía bajo la dirección de Marc Jacobs, había invitado a un artista contemporáneo que trabaja justamente en este tema, la fusión con el entorno, con el contexto y la desaparición de uno mismo dentro del contexto. Yayoi Kusama, japonesa, que elabora desde hace décadas con el polka dot, trabaja con la presencia del polka dot. Vale, el lunar, los lunares, trabaja con lunares en varios niveles de tamaño y de intensidad. ¿Y por qué resultaba interesante? Pues porque la marca de moda Louis Vuitton, en la época en la que Kusama empezó a colaborar con la marca, estaba en una situación muy delicada, sobre todo en Japón. En Japón se hablaba de Louis Vuitton esencialmente para vincular la marca con un fenómeno nada prestigioso, que era la logomanía de los japoneses, que bueno, luego se difundió en toda Asia. Por lo tanto, ese deseo de exhibir el logotipo. En el caso de Vuitton, no sé si os acordáis ahora mismo de los productos de Louis Vuitton, sobre todo los accesorios, tienen siempre este monograma del logo Vuitton, o los cuadros Vuitton, etc. Es Kusama que trabaja con el mismo principio, es decir, las superficies llenas de lunares para contribuir conceptual y estéticamente a la marca, que trabaja con esta misma sensibilidad de la fusión en un contexto. Este equilibrio es muy delicado, el equilibrio entre el individuo, el legado del individuo y el entorno, cómo el individuo se inserta en el ambiente utilizando la marca con fines identitarios, es decir, utilizando el logotipo con fines identitarios. Obviamente, Louis Vuitton nunca ha hablado explícitamente de este enfoque, pero me parece interesante acercar los dos principios. Si veis el trabajo que hace Kusama para Vuitton, la foto roja, se parece mucho a lo que hace Kusama para Kusama, la foto amarilla. Estamos en territorios estéticos muy parecidos. Último de los parámetros utilizados es la sensación de la alteración del espacio-tiempo. Tenemos esta obra de Ernest Coffirian, presentada hace algunos años en Suiza, que crea una arquitectura de vapor, dentro de la cual se puede aislar uno completamente del contexto. Uno se puede perder en este ambiente evanescente, sin forma. Esto era muy importante para los arquitectos del proyecto, sin forma. Un ejemplo más reciente o más cercano a la moda es el de un evento presentado en París hace 3 días, es muy reciente, un evento que se llama
Vestoi Salon. El Vestoi Salon es un evento que se celebra en cada semana de la moda, organizado por una revista que se llama Vestoi. Y este año el evento se basaba en la lentitud, en las formas de la moda que provoca una alteración espacio-temporal. Vestoi retomó lo que es el armario o el fondo de armario del antiguo régimen, compuesto por un montón de elementos. Cómo se vestían con todos estos elementos. Y todo esto se ponía en escena, dilatando todavía más el tiempo necesario para vestirse con todos aquellos elementos. Para expresar que algo que actualmente se ha convertido en un emblema de la inmediatez también puede ser visto como un proceso emotivo procedente de la experiencia que nos permite saborear lo que está sucediendo a través de un gesto o a través de algo que Csikszentmihalyi es todavía más importante respecto a todos los elementos que he citado, es decir, la presencia. Cuando Csikszentmihalyi habla de motivación intrínseca, habla de un fenómeno que tiene que ver con el ser presente para sí mismo. No hay nada que podamos obtener de la experiencia actual. La única gratificación que podemos obtener de la experiencia actual es la experiencia en sí. He puesto juntas aquí dos imágenes que no tienen nada que ver una con otra. La primera es un meditador zazen, un tipo de meditación japonesa que consiste en sentarse con la postura de la flor de loto, callarse y no hacer nada. Y la segunda imagen es una aplicación para iPhone o para iPad creada por Peter Chalmers y Ed Brianino. A lo mejor conocéis más a Brianino como productor y músico. El cerebro que está detrás de U2, que ha producido el último álbum de U2. Pero esta aplicación es una aplicación autogeneradora. Es una aplicación musical que se acompaña de formas y colores que se autogeneran y en la que podemos participar interactuando, pero siempre de manera casual y aleatoria, gracias a la aplicación. Así pues, producimos colores, músicas, un estilo, pero sencillamente para permanecer presentes. Esta música no se puede guardar, no se puede difundir, no se puede parar, no se puede catalogar, no se puede tener. Todo se basa en el momento presente. Una vez más, esta interacción entre usuario y creación que solamente existe en el momento mismo en que sucede y después se pierde. Ahora bien, os voy a dar otro punto de vista, siempre referido a la experiencia, de otro personaje muy importante en el ámbito del diseño, que es Donald Norman. Donald Norman ha hablado y ha investigado en particular sobre el diseño de la emoción, de la emotividad, del diseño procedente de la experiencia. Ve el diseño como una percepción en tres niveles, una forma de percepción en tres niveles. El más banal es el nivel visceral, el que he puesto en rojo, que tiene que ver simplemente con la sensibilidad respecto a las formas y a los colores. Un nivel un poco más complejo es el nivel comportamental, donde más allá además de las formas, los colores y los volúmenes, tenemos también la necesidad de utilizar el objeto, el producto de diseño en sentido amplio. En el tercer nivel accedemos a la forma perceptiva que define como reflexiva. Ya no basta la forma, el color y el volumen, ya no se trata solo de utilizar el objeto o la creación de diseño, sino que también es necesario reflexionar, relacionar, entender lo que es comprensible y después situémonos en el centro del esquema
toda esta división en tres campos, en tres ámbitos, nos acompaña desde el impacto más inmediato, más visual, más fácil, si queréis, de nuestra relación con el diseño, a las dimensiones más complejas, más vinculadas con lo que es la ambigüedad de la creación, que nos piden que encontremos soluciones. Recordad que empezamos así con Drag Design. Objetos que no se entienden, usos que no se entienden. Así pues, la abstracción de lo concreto a lo abstracto. Si queremos ilustrarlo con ejemplos ligados a la producción, tanto del objeto como de la moda, podemos ilustrar fácilmente el diseño visceral con el diseño externo de una carrocería de Ferrari, la forma, el carácter seductor de estos elementos, o la marca que comunica a través de la apariencia, el oro, el pelo rubio, los colores, las formas. Mientras que el diseño comportamental está más ligado a algo que se acerca mucho más, o que está estrechamente ligado al uso del objeto. Tenemos las funciones del objeto. En este caso hablamos del reloj, que está a la derecha, o la necesidad de un gesto específico para utilizar objetos de moda como el corsé. Este es un corsé contemporáneo del Vivienne Westwood, no es un corsé histórico del siglo pasado. La necesidad de desarrollar un gesto para vestirse con el objeto y después la necesidad de seguir ese objeto en su movimiento mientras nos lo ponemos, porque el corsé obliga a un movimiento físico muy particular y nos sitúa en un contexto físico muy particular. Vivienne Westwood siempre se ha preocupado por la alteración del movimiento a través de la moda que no es sinónimo de belleza y de comodidad para Westwood, sino que lleva a desarrollar un comportamiento y un gesto distinto. Así que es la moda es más interesante que cómoda y más interesante que bella. En dos palabras, un esquema que resumo en dos elementos. Estos esquemas os los puedo transmitir sin ningún problema. Si intentamos entender dónde se sitúa la moda en este panorama contemporáneo del lujo, hay dos elementos que nos estamos moviendo desde un imaginario muy ligado a la dimensión material y visual del producto de moda, del vestido, a un imaginario y un ámbito mucho más ligado a lo inmaterial y, por lo tanto, también a la parte procedente de la experiencia, a la emotividad. Pasamos de las maderas, de los cueros, de los acabados, de los objetos en sí, a algo que está más ligado a la emotividad, a la afectividad, al carácter conceptual, a la ambigüedad a veces del objeto o de la prenda, de una dimensión material a una dimensión más inmaterial, de un lujo, de una forma de lujo, porque la moda todavía se percibe como parte del universo del lujo, si no es como el valor material del producto, sí como signo, como evocación, como imaginario. Entonces se pasa de una forma de lujo exhibido a algo que me pongo en mi superficie corporal, un signo para que vosotros podáis verlo. Pasamos a una forma de lujo sensible. Huelo un perfume, saboreo algo, imagino algo. Son experiencias que no se pueden compartir inmediatamente, sino que se producen principalmente dentro. Si queremos utilizar la imagen de Roland Barthes, de la que se ha hablado al inicio de la presentación, utilizamos la experiencia de muchas maneras, pero empezamos a imaginar algunos elementos que nos permitan resumir todos estos modos. Si cogemos, por ejemplo, estos ejemplos de moda y de marcas de moda para entender cómo se puede utilizar la experiencia, nos puede resultar útil o interesante comparar dos casos, el de Prada y el de Comme des Garçons. Prada tiene un producto de moda muy accesible, casi banal, y utiliza la experiencia para elevar esta banalidad y para convertirla en algo conceptual y darle un colorido intelectual. Comme des Garçons tiene un problema distinto. Comme des Garçons es una marca japonesa
que ya tiene un producto muy conceptual y que no es fácilmente accesible, y utiliza la experiencia para mantener el nivel de su producción de prendas cuando imagina un espacio de venta, cuando imagina un evento, cuando imagina una operación de una campaña de comunicación. Hablando de espacios, pues ¿qué sucede? Este es un espacio de Prada, uno de los más famosos. Estamos en Nueva York, en la West Broadway, y vemos la fachada de la tienda emblemática de Prada. No solo no vemos el nombre de la marca Prada, sino que vemos otro nombre que es el de Guggenheim. Pero en este espacio ya no está el Guggenheim, solamente queda el rótulo. Se trata de un ejemplo muy banal. No os estoy diciendo que esto sea ninguna revolución, pero una marca que debería ser accesible, visible, inmediata para vender fácilmente un producto, elige presentarse tras una fachada que no lleva su nombre, una fachada que lleva otro nombre que nos hace pensar en algo que que existía en ese lugar, pero que ya no está. Entonces, de alguna manera, la marca nos está invitando a jugar con ella, a entender qué sentido puede tener esta ambigüedad. ¿Por qué yo, como Prada, que te quiero vender una camisa, hago como si fuera o finjo ser otra persona, no pongo los productos en el escaparate, utilizo un nombre del arte contemporáneo para vender ropa? Encontradla vosotros la respuesta, yo no lo sé. Este es uno de los espacios más famosos del mundo, si hablamos de tiendas emblemáticas de la moda, que sigue estando presente en muchas conferencias, que sigue apareciendo en las revistas. Es un espacio que ha funcionado como una máquina potentísima de comunicación para la marca durante ya 15 años, porque se abrió en 2001. Todo esto nos sirve para entender también que hay una cierta forma de ambigüedad y, por lo tanto, cierta forma de experiencia se puede utilizar como instrumento de comunicación y de branding, si queremos retomar esta cuestión de la marca de la que hemos hablado al principio. Comme des Garçons, para daros un ejemplo de las dos marcas citadas. Aquí tenemos dos espacios de Comme des Garçons. ¿Cómo actúan? Comme des Garçons también utiliza la ambigüedad. El primer espacio a la izquierda está en Kioto, en el centro de Kioto. Segundo espacio a la derecha, estamos en Nueva York. Ambos espacios no tienen, ninguno de los dos tiene escaparate. Ninguno de los dos expone o exhibe los productos. Ambos ponen el nombre de la marca, pero es un nombre de marca que no dice nada del producto vendido ni de su identidad. Una vez más, una forma de ambigüedad que tiene el único valor de invitarnos a participar en una operación de descodificación, de comprensión. De alguna manera, la marca nos está mostrando que existe una inteligencia detrás del espacio, detrás del producto, que no está ligada a la inmediatez del consumo, a lo que la marca ofrece. Existe una forma de consumo más densa. Por supuesto que se trata de consumir y de gastar. Estamos hablando de dinero, por supuesto. Pero nos encontramos ante un modo distinto de dar una identidad y un peso cultural al producto y a la propia marca. Este es un proceso que funciona también para distintas marcas europeas como Louis Vuitton, o tenemos algunas imágenes de Louis Vuitton en los Campos Elíseos con diseños contemporáneos utilizados para esculpir el espacio. En el centro tenemos el cuadro mutante, la escultura mutante, la instalación de James Stark, que parece tener dos dimensiones, pero es evolutiva y tiene tres dimensiones y genera efectos de volumen y de color. Y después tenemos un proyecto sensorial que nos acompaña desde la planta baja hasta el séptimo piso de la tienda, de esta tienda. En la séptima planta tenemos la Galería de Arte Contemporánea Louis Vuitton, que se llama Espace Culturel Louis Vuitton, y Olia Freliusson, artista contemporáneo, ha creado el ascensor que nos cuenta cuál es el cambio
que se produce entre la planta baja y la séptima planta. Nos está diciendo que lo que encontraremos en la séptima planta, es decir, el arte contemporáneo, será algo quizá muy banal. A lo mejor es el váter de Marcel Duchamp o otro objeto que no entendamos. Tenemos que percibirlo, pero de una manera distinta, porque todo se basa en un cambio emotivo, en un cambio procedente de la experiencia. Además, estamos en la mayor oscuridad, aislados de los ruidos externos. Y también estamos aislados desde el punto de vista de la percepción de nuestro peso. Es un sistema de transporte hacia arriba que no solo te da la impresión de estar inmóvil, sino que además te da la impresión de estar privado de peso corporal, de no tener peso corporal. Es un punto de vista de artista que nos está diciendo, cuidado, para entender el cambio entre los bolsos, las maletas y las camisas de la planta baja y las obras que encontraréis en la séptima planta, es necesario imaginar un cambio emotivo, un cambio procedente de la experiencia. Tenéis que reiniciar vuestra manera de entender, porque el arte os lo va a exigir, nos prepara, por lo tanto, a través de una experiencia que también tiene un valor pedagógico. Lo que nos están diciendo todos estos ejemplos, esencialmente, es que la cultura de la experiencia nos impulsa a mirar la moda, el diseño, la marca, no solamente en términos de códigos, sino también, o sobre todo, en términos de puntos de vista. La primera foto, arriba, negra, nos muestra el monograma de Louis Vuitton. La foto de abajo también es Louis Vuitton, aunque no lo reconozcamos inmediatamente. ¿Por qué este espacio no lleva los códigos de Louis Vuitton? Es un espacio de Tokio, en el subsuelo de los grandes almacenes Isetan, desarrollado por Louis Vuitton con la idea de alterar los códigos y de no utilizar el principio del reconocimiento del gonograma, sino que nos lleva a algo más denso, nos lleva a comprender por qué Louis Vuitton se expresa aquí con elementos reciclados, con cosas utilizadas que encontramos en la calle, señalizaciones. Las dos fotos a la derecha son de Hermès. El primero es un espacio tradicional de Hermès, es la tienda emblemática de la calle Saint-Honoré en París, el espacio histórico de Hermès. Y el segundo es un proyecto en el que he tenido, que se me pidió que participara y me ocupé de su dirección artística. Y se trata de una escultura realizada por un artista contemporáneo de un árbol de cartón, utilizando el material de las cajas de Hermès, que retoma la paleta de colores de las pieles Hermès, intentando crear con ello un pequeño cortocircuito, una pequeña paradoja entre los colores y la apariencia la lujosísima piel y el lujosísimo cuero de Hermès y un material pobre como es el cartón, para crear un elemento que representa en las colecciones de este año, en las colecciones de seda de este año, que se exponían en torno a este árbol. Era una pop-up store en París de Hermès. Bueno, para resumir, lo que para mí es el tema principal de este cambio llevado de esta ola de la experiencia, de la emoción en la cultura contemporánea. La diferencia entre la cultura del tener, ligada a la materialidad pura del objeto, un enfoque típico de lo que se llama en Francia el antiguo régimen, es decir, los siglos XVII y XVIII, a una cultura del aparecer. Hablamos de los años 40, cuando hemos hablado de la radio, el look de las personas, que luego cambia bajo la influencia de la música. Todo esto giraba en torno a la posibilidad de mostrar un signo, la cultura del parecer, de la apariencia. Me
cómo aparezco, cómo me muestro, una cultura típica de la Edad Moderna hasta los años 80. A partir de ese momento, a partir del momento en que hablamos de postmodernismo, y algunos autores hablan hoy de hipermodernismo, se llega a una cultura que he definido aquí de manera un poco simple como la cultura del ser. Ya no se trata de poseer, de una posesión que nos identifica. Ya no se trata de mostrar un signo. Se trata más que nada de una manera de vivir las cosas. No quiero hacer de esto un principio demasiado general. No quiero entrar en cuestiones existenciales. Me estoy hablando del diseño, de la moda y del enfoque de la marca. Ya no se trata de tener un objeto. Pensando en objetos inmateriales o emotivos como los que hemos visto o de la ropa que hemos visto, ya no se trata de demostrar un estilo para definirnos. Pensad en las casas Martin Margiela, en las fotos que cubrían la identidad del individuo, borrando los rasgos de la cara o diseñando un vestido sin forma. Se trata quizá de percibir una relación con el vestido y con el objeto de una manera mucho más directa a través de los 5 sentidos, y así recuperamos el significado de la experiencia, algo que tiene un impacto a nivel de las texturas, a nivel de las temperaturas, a nivel del impacto en la piel, sobre la piel. He hablado de olor, he hablado de sabor, he hablado de mutación o capacidad de mutación del objeto, posibilidad de personalizar el objeto, necesidad de aplicar un gesto al objeto para modificarlo, tanto el vestido como el objeto de diseño, o incluso el entorno interactivo, el objeto interactivo que nos obliga a participar. No, ya no es tener, ya no es apariencia, es más ser, o para permanecer en el tema de la presentación, más algo ligado a la experiencia. Muchas gracias.